Buenas tardes, hermanos, amada Iglesia Betel. Es un privilegio una vez más poderme dirigirme a ustedes en esta tarde. Es un gozo, es una bendición, un privilegio poderlos saludar a través de este video. Así es que, mis hermanos, me da gozo saludarlos, saludar a sus familias, poder entrar a sus casas a través de esta proyección. Mis hermanos, pues aquí estamos una vez más para poder desarrollar la palabra de Dios que puso el Señor en nuestro corazón, que sea de bendición para sus vidas de ustedes y para cada uno de los oyentes y cada uno de los donde alcanza este video. Mis hermanos, me da gusto saludarlos. Por lo tanto, permítame, vamos a hacer una oración pidiendo la presencia, el respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre precioso de Jesús, vengo a ti en esta tarde una vez más, rogando, Dios, que tu Espíritu Santo, Padre, nos llene, nos visite, que sea conmigo, que seas con la iglesia y aún más allá con los hermanos, con las personas que tienen acceso a este video. Que esta palabra, Padre, que pones en mi corazón, Padre, venga, Señor, a alimentarnos, venga a fortalecernos, venga a aumentar nuestra fe en el nombre de Jesús. Señor, gracias por el privilegio de poder exponer tu palabra y bendice mis hermanos oyentes también en el nombre de Jesús. Dios, muchas gracias por este alimento espiritual, por esta palabra que tú nos das en este día. Te amamos, te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues preparándonos una vez más para poder compartir con ustedes la palabra de Dios para este fin de semana. Yo quiero compartir con ustedes una porción de las Sagradas Escrituras. Y esta porción, hermanos, está en el libro de Josué capítulo 1. Es un pasaje muy conocido para muchos hermanos, para muchos cristianos, muchos creyentes. Es muy conocido esta palabra y especialmente de su personaje, en la cual vamos a leer. Quiero leer nada más 3 versículos del capítulo 1 de Josué, el versículo 7, 8 y 9, y dice así la palabra: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios bendiga su palabra. Esta porción de las Sagradas Escrituras es una de mis preferidas y una también de las más preferidas por los creyentes, por los cristianos, por el pueblo de Dios. Por decía yo que es un pasaje muy conocido y siempre nos ha atraído esta parte de la Biblia. Y siendo pues que esta parte es una palabra muy conocida por todos, yo quiero compartir con ustedes esta parte de la palabra. Y fíjense, hermanos, que leyendo la Biblia te das cuenta que dice la Biblia que aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Esta palabra plasmada aquí en Josué es una palabra que viene de parte de Dios directamente para Josué. Imagínense, hermanos, el privilegio
el gozo de saber que Dios habla a sus hijos. Y en esta ocasión vemos aquí la palabra que Dios, que Jehová le habla a Josué y le dice, por ejemplo, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Después de que muere Moisés, Dios habla con Josué y le comisiona y lo nombra como su sucesor y le encarga que ahora él le toca hacer pasar al pueblo a la tierra que el Señor le había jurado que les iba a dar al pueblo de Israel. Entonces Dios le habla a Josué y lo comisiona ahora sí que llevar al pueblo al otro lado del Jordán para que él repartiese la tierra que les había jurado a ellos. Así es que Dios comisiona a Josué y lo encamina ahora sí que a cumplir lo que dejó pendiente o lo que no alcanzó a hacer Moisés. Entonces ahora, así como Dios le habló a Moisés, hoy le habla también a Josué. Qué dicha, hermano, saber que Dios te habla. Y aquí yo me gozo de ver cómo Dios le habla a Josué para animarlo, ahora sí que a seguir adelante. Y aquí vemos cómo el Altísimo le habla de él de una manera directa a Josué, comisionándole llevar al pueblo el trabajo que había encargado a Moisés. Dios lo comisiona con palabras de fe, de ánimo, con palabras de fortaleza, con palabras de seguridad, de confianza. Así es que, qué dicha para Josué recibir de parte de Dios mismo esa palabra de ánimo, esa palabra de fe y de confianza. Y entonces, por ejemplo, en el versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. Como le habla un padre al hijo, ¿verdad? Y le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría yo a ellos. Así es que Dios lo comisiona y lo alienta y le dice, esfuérzate y sé valiente. Luego en el versículo 7 le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en el versículo 7 otra vez Dios le recalca a Josué que se esfuerce y que sea muy valiente. Y dice, me gusta ya, aquí viene un consejo que me gusta, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y entonces aquí Dios le recuerda a Josué los consejos, la preparación, las palabras que le estuvo dando Moisés a Josué. Y Dios le dice, mira, mi siervo Moisés te mandó y te dio la palabra, te dio el consejo, te habló de la palabra de Dios. Así es que hoy recuerda eso, dice, y no te apartes del consejo, no te apartes de la palabra, no te apartes de la exhortación, no te apartes lo que mi siervo Moisés te mandó, le dice. Y no te apartes de ella, dice, ni a siniestra, y dice, ni a diestra, dice, para que seas prosperado en todas las cosas. Aquí un buen consejo, dice, mira, mi siervo Moisés te dio la palabra, te dio el mandamiento, te dio la ley. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero llegamos al versículo 8, hermanos. Eso es donde yo quiero detenerme, porque me llamó mucho la atención. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? ¿Cuántas veces, hermano, hemos escudriñado la palabra de Dios aquí en Josué?
pues yo escudriñando la palabra me encontré aquí cosas muy importantes, hermanos, que tenemos que aprender. Así es que vamos a empezar el verso 8 y dice la palabra, el primer párrafo dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esto me llamó la atención. Dios le dice a Josué: ¿sabes qué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca te apartes de esta palabra. Y leyendo la versión Dios habla hoy, dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios. Y lo que podemos saber, hermano, en esta palabra, dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Y yo me puse a meditar. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando dice no se apartará de tu boca este libro de la ley? Y les decía yo que la versión Dios habla hoy dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios. Hermanos, aquí podemos comprender que cuando Dios llama a Josué, le hace esta recomendación: que nunca se aparte de su boca la palabra de Dios. Es un consejo muy práctico que a lo mejor no lo habíamos meditado, no lo habíamos reflexionado, pero me llamó mucho la atención cuando Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que nunca se aparte la palabra de Dios de nuestra boca, hermanos. Y como dice la versión Dios habla hoy, dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios. Y hermano, me puse a estudiar y prepararme un poquito más. Podemos entender entonces, hermanos, que la repetición de la palabra de Dios en nuestra boca es una manera práctica de no apartarse de la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos repetir la palabra de Dios en nuestra boca? La repetición es una acción y efecto de volver a decir lo que ya se había dicho. También podemos comprender, hermanos, que debemos aprender de memoria pasajes de la palabra de Dios. Practicar con regularidad la memorización de las Escrituras. Y en esta memorización nos lleva que la palabra de Dios esté en nuestra boca. Miren qué consejo tan sencillo, pero tan difícil a veces de hacerlo. Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y les decía yo que una manera de poder que la palabra de Dios esté en nuestra boca es repetirla constantemente. ¿Y de qué manera podemos repetir la palabra de Dios? Aprendiéndola de memoria. ¿Cuántos pasajes ustedes y yo conocemos de memoria? Y cuando no podemos tener acceso a la palabra de Dios, porque a lo mejor estamos trabajando, estamos ocupados con las manos y no podemos leer, pero viene a nuestra memoria pasajes bíblicos que han sido de impacto en nuestra vida y empezamos a recitarlo, empezamos a declararlo, empezamos a repetirlo. Hermano, Dios quiere
que usted y yo memoricemos la palabra de Dios. Que la repitamos constantemente, porque de esa manera no se apartará de nuestra boca. Y si usted se sabe varios versículos bíblicos, imagínese, usted empieza a declararlo, a confesarlo, empieza usted a repetirlo, empieza a hacer memoria de ella. Hermano, tiene usted la palabra de Dios en su boca. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará. Y hermano, en esta vida cristiana, necesitamos, hermano, aprender de memoria pasajes bíblicos. En esta vida cristiana necesitamos leer. Imagínese cuando lee usted la palabra de Dios en voz alta. ¿Qué está haciendo? Está haciendo que la palabra de Dios esté en sus labios. Cuando leemos en voz alta la palabra, hermanos. Y Dios le dio ese consejo a José, nunca que se aparte la palabra de Dios en tu boca. Siempre decláralo, siempre manifiéstalo. Entonces, hermanos, la memorización de las escrituras nos lleva que la palabra de Dios esté en nuestra boca. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios, aún palabras que refuerzan esto que Dios le estaba diciendo a Josué, que su palabra no debe apartarse de nuestra boca. Y por ejemplo, tengo Deuteronomio 30, atrásito, en el versículo 14, dice la palabra de Dios, porque muy cerca de ti está la palabra. Muy cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? Dice, en tu boca y en tu corazón. Dice Deuteronomio 30, 14. En tu boca y en tu corazón, dice, para que las cumplas. Hermano, donde está tu corazón, allí está la palabra. Y donde está la palabra, allí está tu corazón, hermano. Así es que la palabra de Dios dice, muy cerca de ti está la palabra. Hoy, hermano, en estos días que pues todavía no podemos regresar al templo, pero hay ese tiempo suficiente de leer la Biblia en voz alta, o de aprender pasajes de memoria, o echar mano de los pasajes bíblicos del cuidado de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Yo sé que usted se sabe el Salmo 23, Salmo 91, Juan 3, 16, Juan 10, 10. Hermano, cuando usted declara todos esos versículos bíblicos en su vida, la palabra de Dios está cerca de su boca. Y eso nos, hermano, nos fortalece porque tenemos cerca la palabra de Dios, como dice su palabra aquí. También tengo otro pasaje de que la palabra de Dios está cerca. Esta está en Romanos y también es un pasaje muy conocido para nosotros. Romanos 10 dice, por ejemplo, el versículo 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. El apóstol Pablo también nos recuerda que cerca de nosotros está la palabra. ¿Y en dónde está la palabra? Dice, en tu boca y en tu corazón. Dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, que la palabra de Dios está cerca en nuestra boca y está en nuestro corazón. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermano, cuán importante es confesar la palabra de Dios a través de nuestros labios. Cuán maravilloso o cuán sublime es que a través de tus labios
hermano, tú declares la palabra de Dios que has aprendido en estos tiempos. ¿Cuántas veces has declarado Salmo 91 o Salmos 23 o no sé qué otro pasaje que ha traído fortaleza a tu vida, que te ha animado, te ha traído confianza, ha avivado tu fe, te has sentido bien declarando la palabra de Dios con tu boca? Aprendamos más versículos bíblicos. Hermano, gracias a Dios que tenemos la palabra escrita cerca de nosotros. Pero también es muy importante que tú y yo tengamos la palabra cerca de nuestros labios. Ese fue el consejo que Dios le dio a Josué. Nunca se apartará de tu boca esta palabra. Que no se aparte. Y hoy más que nunca, hermanos, así como estamos aprendiendo a través de la palabra, que esta palabra, hermano, siempre te recuerde que es importante tener la palabra cerca en tus labios. Dice, por ejemplo, la versión Dios habla hoy. Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes. Está en sus labios y en sus pensamientos. La palabra de Dios está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Con tu boca tú reconoces y confiesas que Jesús es tu Señor. La confesión oral, o sea, el repetir la palabra en nuestra boca, confirma y sella lo que hay dentro de nuestro corazón, hermanos. Así es que, hermano, yo me gozo con la palabra de Dios, compartiendo con ustedes esta palabra. Lo estoy tratando de aplicar también en mi vida. Y vemos, me regreso con ustedes a Josué 1:8, nos regresamos. Porque el consejo de Dios no quedó ahí nada más diciéndole a Josué que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermano, cuando tú confiesas la palabra de Dios, cuando tú recitas la palabra de Dios, cuando la sacas de tu corazón, acordándote de lo que has aprendido, no solamente la tienes cerca de la boca, sino que cuando lo empiezas a declarar, estás meditando en ella. Meditar, hermanos, es pensar y considerar con atención y detenimiento la palabra de Dios. Les repito mi apunte. Cuando, hermano, tú meditas en la palabra de Dios, es pensar y considerar lo que estás declarando con atención y detenimiento la palabra de Dios. Lo tienes en tu boca. Ahora medita en ella. Medita en la fidelidad de Dios. Medita en la gracia de Dios. Medita en el amor de Dios. Medita en el privilegio, hermano, que tienes la palabra en tu corazón, que tienes la palabra de Dios en tu boca. Cuando lo estudiamos, lo leemos, cuando lo escuchamos, debemos ser cuidadosos y ser diligentes en comprender bien el mensaje o lo que Dios quiera hablar a nuestro corazón. Medita en la palabra. Yo, por ejemplo, he estado meditando mucho eso, de que en mis labios, en mi boca, puedo declarar la palabra de Dios. Hermano, el meditar acerca de la palabra implica practicarla sinceramente. Repito, al meditar
acerca de la palabra de Dios implica practicarla sinceramente. Sé que la palabra de Dios no regresará vacía en esta tarde. Salmos 1 dice la palabra de Dios de esta manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, gloria a Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni se ha sentado, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, dice, día y noche. Cuando te vas a la cama, antes de dormirte, piensas en la fidelidad de Dios, piensas en un versículo bíblico de ese día, o al amanecer al otro día, podrás decir como el salmista, yo me acosté y dormí, porque Dios me sustentó. O sea, piensas en la palabra de Dios y meditas que una vez más amaneció un nuevo día por la gracia y la misericordia de Dios. O cuando te vas a dormir, dice, y en su ley, en la palabra de Dios medita de día y de noche. Tenemos que aprender, tenemos que disciplinarnos, tenemos que, ahora sí que, educar nuestros pensamientos, de pensar, de meditar en la palabra de Dios. Dice que de día y de noche. Entonces, hermano, la Biblia nos enseña y nos anima a que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. También, entonces, esto nos anima, hermano, de meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena, animándonos que meditemos en ella, ¿sí? Que nos alimentemos de ella, que la estudiemos. Está lleno de pasajes que la Biblia nos enseña de que debemos meditar en la palabra. Entonces este fue el otro consejo que Dios le dio a Josué. Primero, que no se apartara de la palabra de Dios en su boca. Y que ahora la meditara en ella. Porque imagínense, aprender de memoria versículos y no aplicarlo en nuestra vida, no meditar en la palabra de Dios, pues imagínense a dónde vamos a dar. Y entonces, ya vimos que aquí la palabra habla que debemos meditar en ella de día y de noche. Bueno, hay otro consejo en el mismo versículo 8 que Dios le da a Josué. Y el tercer consejo que le da, le dice de esta manera: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Bueno, primero, el Señor le aconsejó a Josué que nunca se apartará esta palabra de su boca. Segundo, que la meditara de día y de noche. Ahora, el tercer punto que encuentro en este versículo dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Y ahora, entonces Dios le dice a Josué, ahora ya te dije que no, aparte de la palabra de Dios, que la medites, ahora quiero que la guardes y hagas lo que dice la palabra de Dios. O sea, cómo Dios va animando, cómo va confrontando a Josué con su palabra. Y le dice, ahora guárdala y haz conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, hermano, esa palabra que Dios le estaba dando Dios a Josué era para que lo guardara e hiciera las cosas. O sea, lo aconsejó, le habló, lo preparó
Y aún Moisés lo preparó también, dice, pero ahora hazla, ahora guárdala. Y hermano, tenemos que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios, hermano, nos hace hacer las cosas. O sea, tenemos que actuar. O sea, no quedarnos nada más como conocimiento o teoría. No, tenemos que actuar en la palabra de Dios. Y fíjense, aquí tengo un pasaje que también anoté. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, atrasito de aquí donde estamos de Josué. Bien lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 4, versículo 5. Moisés exhorta a la obediencia al pueblo de Israel. Y mira lo que dice la palabra en el versículo 5. Mirad pues, le dice Moisés al pueblo, aquí sí es al pueblo. Y dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, le dice Moisés al pueblo, como Jehová mi Dios me mandó. ¿Sí? Yo ya les he enseñado, ya les he hablado, les he dicho de los decretos de Dios, de los mandamientos de Dios, pero le dice, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella, para que hagáis así. O sea, yo ya les enseñé, ya les advertí, los preparé, ahora les toca a ustedes hacer lo que dice la palabra, lo que dicen los mandamientos de Dios. Y luego, más adelante dice la palabra, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6. Guardarlos pues, y ponerlos, ¿qué? Por obra. Mire, Dios se lo dijo a Josué. Guárdalo y hazlo. Y ahora, ese mismo mensaje es parecido a lo que Moisés le está dando al pueblo. Guardarlo, pues, guarda la palabra de Dios y ponerlos por obra, para que esta en vuestra sabiduría y en vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Imagínate, hermano, Dios le recuerda a Josué que lo guarde y que haga las cosas. Y aquí vemos en Deuteronomio 4 cómo Moisés exhorta al pueblo de Israel. Versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tengan dioses tan cercanos a ellos? Gloria a Dios, hermano. Dios nos habla directamente, hermanos. A través de su palabra, Él nos habla. Y dice que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Dios está cercano con nosotros a través de su palabra. Y quiere que nosotros lo hagamos. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios? Y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces, en este pasaje vemos haciendo la misma recomendación de Moisés al pueblo. Que los guardan la palabra y que lo pongan por obra. Que Dios nos ayude, hermanos. Usted y yo hemos estudiado la palabra y Dios nos ha hablado, y que Dios nos ayude a hacer lo que Él nos pide a través de su palabra. Entonces, vemos aquí pues dos palabras que me gustó mucho. Lo mismo le dijo Moisés a Israel. Guardarlos pues y ponerlos por obra. Fue lo que le dijo a Josué.
Mis hermanos, regreso con ustedes otra vez a Josué 1:8. Y ya vimos cuando le dice Dios a Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y el último párrafo dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios, hermanos. Dios quiere que su pueblo prospere, dice, en su camino y que todo les salga bien. Dios quiere prosperarnos y que todo nos salga bien. ¿Pero cómo? Que la palabra de Dios no se aparte de nuestra boca. Que meditemos en la palabra de Dios. Que, hermano, pongamos por obra. Que guardemos y pongamos por obra la palabra de Dios. Y entonces le dijo Dios a Josué, porque entonces, si tú tienes la palabra cerca de tu boca, y si tú meditas en ella de día y de noche, y si tú guardas y haces conforme a todo lo que está escrito, entonces, dice, harás prosperar tu camino. Mis amados hermanos, el obedecer la palabra, el estar cercas con la palabra de Dios, a tenerla en nuestra boca, Dios bendice a su pueblo. Y mire, y regreso con ustedes a Salmos 100, Salmos 100, ahora en el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermano, Dios quería que Josué prosperara en todos sus caminos. Dios quería que todo le saliera bien, y es traer la palabra en sus labios, que medite en la palabra y que las guarde y las ponga por obra. Hermano, el resultado pues es que si usted y yo meditamos en estos 4 puntos que habla la Biblia, o sea, los 3 primeros, hermano, hay bendición de Dios, dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Dios quiere que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Mis amados hermanos, necesitamos que la palabra no se vaya de nuestra boca, sino que la palabra quede en nosotros. Que tengamos por estilo de vida, que tengamos por compañía la palabra de Dios en nuestra boca, hermanos. Hermano, ese es el resultado de guardar la palabra, de practicar la palabra, de obedecer la palabra, hermanos. Que hay prosperidad espiritual, y dice la palabra, y todos nos saldrán bien. Quiero leerles otro pasaje, en Génesis 39, 2 y 3. Dice, por ejemplo, hablando de José, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermano, el estar cerca con la palabra de Dios nos hace sabios, nos hace inteligentes, nos hace de una manera especial, hermanos. Y José, a pesar de que fue llevado a Egipto, Potifar, el oficial varón, capitán de la guardia de ellos, dice la palabra que se dio cuenta que Jehová estaba con José, porque tenía la palabra cercana a él, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
Y Dios quiere así a su pueblo, hermanos. Así es que, mis hermanos, en esta tarde, dejo esta palabra en sus corazones. Dejo esta palabra que Dios puso en mi corazón. Yo muchas veces he leído este pasaje, pero escudriñándola en estos días, me encontré esta perlita de que la palabra debe de estar en nuestra boca. Mis hermanos, los animo, repitan la palabra de Dios constantemente. Aprendan de memoria la palabra de Dios. Confiesen la palabra de Dios. Mediten en ella cuando lo están declarando. Guárdenla y háganla conforme como Dios nos ha mandado. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Así es que, mis hermanos, esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Dios les bendiga. Dios los prospere. Dios sea con ustedes. Oramos. Padre eterno Dios, gracias por tu palabra. Sé que tu palabra no regresará vacía. Él hará la obra. Tú harás la obra en mis hermanos a través de tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Que lo pongamos por obra, como dice tu palabra, Dios. Gracias por tu bendita palabra, porque nos hace especiales, transforma nuestras vidas, cambia nuestra manera de vivir. Tu palabra es viva y eficaz y tiene poder para obrar nuestras vidas, Señor. Te alabo, Dios, por esta palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis hermanos, un abrazo a todos, a su familia, y gracias por permitirme entrar a sus hogares. Dios les bendiga y buenas tardes.